Hola, soy Magdalena López, Soul Alchemist Coach, tu mentora espiritual, y hoy estamos aquí en este café virtual, como todos los Hola, lunes. soy Magdalena Y a ver qué López. se me... Ahí estamos. Se estaba repitiendo el sonido. Y hoy estamos aquí, como todos los lunes, para hablar de qué? Pues de tecnología espiritual para mujeres que creen en la magia. Pero bueno, que si eres un hombre que crees en la magia, pues bienvenido también a este espacio para elevar nuestra conciencia. Bien, y hoy tenemos un tema bueno, que ha ido surgiendo durante el día y es cómo mantener la calma y la serenidad en tiempos de crisis. Y bueno, voy a comenzar contándote una historia, una metáfora que tengo aquí enfrente, que te voy a leer un trocito para que no se me vaya ningún detalle importante. Y es que un día había un soberano en un gran reino que se encontraba ya en una avanzada edad y quería asegurarse de que antes de abandonar el mundo, antes de trascender a la siguiente dimensión, pues su hijo entendiese una importante lección. A lo largo de las épocas más difíciles de su reinado, él había sido, eh, había realmente conseguido finalizar ese reinado con paz y armonía. Y él quería pues que su hijo entendiese cómo había sido eso posible, ¿no? Y entonces el padre le decía, vale, comprendo que para ti sea importante este equilibrio, pero creo que lo más importante es tener astucia y poder. Y entonces el anciano rey estaba dándole a la cabeza a ver cómo podía realmente eh, transmitir ese conocimiento a su hijo. Y un día se le ocurrió una idea y la idea fue que iba a organizar un evento de pintura en el reino. Así que invitó a toda la corte de palacio y dijo, bueno, la semana que viene vamos a hacer un concurso de pintura y yo elegiré cuál es el cuadro que más me transmita, ¿no? Y el tema era la serenidad y el equilibrio. Y la única orden que dio este rey fue que todos los cuadros van a ser bienvenidos. No podían decir no a un cuadro. Así que todas las personas que quisiesen pintar algo de lo que a ellos les transmitía lo que era la tranquilidad, esa serenidad, esa paz y ese equilibrio, pues fueran bienvenidos. Entonces, bueno, pasó la semana, empezaron a llegar cuadros y mientras pues las personas encargadas de Palacio, ¿no?, iban organizando todos los cuadros que habían traído los pintores. Y había cuadros preciosos con cielos azules, con mar, con lagos, y ahí iban poniéndolos todos organizados. Y al terminar, o sea, al ir pasando el día, llega un cuadro donde era una tormenta, era todo como muy oscuro, y eso dijeron, bueno, este cuadro no lo queremos, pero una persona de palacio dijo, no, no, el rey ha dicho que todo tiene que ser bienvenido. Así que dijeron, bueno, bueno, pero vamos a ponerlo ahí en esa esquina para que no le den demasiada importancia, ¿no? Porque hay cuadros aquí preciosos y ahí estaba el juicio, ¿no?, de estas personas de palacio. Total, que ya llega el rey, empieza a mirar todos los cuadros uno a uno, uno a uno. Recordemos que quería darle la lección a su hijo, ¿no? Y empieza a mirar uno, otro, otro, y el rey empezaba ahí con la mirada ya como un poco como interiormente decepcionado por lo que estaba viendo, ¿no? No hacía más que ver cuadros preciosos. Y de repente mira una esquina y dice, uy, y este rey que era muy curioso dice, ¿qué hay ahí en la esquina? Y una persona de palacio le dice, no, es que ahí hay un cuadro que la verdad que no es tan bonito, tal. Y fue el rey a verlo y cuando vio esa tormenta, esos colores oscuros,
dijo, este es el cuadro ganador. Este es el cuadro ganador. Y toda la gente de palacio le decía, pero bueno, pero ¿cómo puede ser este el rey, perdón, el cuadro ganador? Le dice, Majestad, yo normalmente estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero aquí yo no veo porque usted, después de ver todos estos cuadros preciosos que transmitían serenidad y tranquilidad, ¿cómo puede ser que usted elija este cuadro? Y dice, mire, es que ustedes no lo han visto bien. Cuando miren profundamente, verán ahí que hay un nido y en ese nido hay un ave que está dando de comer a sus polluelos. En medio de la tormenta había ahí un ave dando de comer a sus polluelos. Y entonces el rey le explicó que lo que tanto ansiaba a su hijo, que en esos momentos donde hay tanto conflicto y hay momentos difíciles, ahí es donde puedes encontrar realmente esa serenidad, porque la serenidad no surge de vivir en las circunstancias ideales, como reflejaban esos cuadros de mares en calma y de cielos despejados. La serenidad es la capacidad de mantener centrada tu atención en aquello que para ti es tu prioridad, aunque afuera haya dificultades. Y este es el pensamiento de la nueva conciencia. Este es el pensamiento con el cual vamos a poder aquí anclar la nueva dimensión, el nuevo cielo, o sea, el cielo en la tierra. Recordad que siempre os hablo de bajar el cielo en la tierra. Esta metáfora te dice que esa serenidad la encuentras en la dificultad. ¿Por qué? Porque la dificultad, ¿sabéis lo que es la dificultad? La dificultad en la lógica global convergente es un 91. Un 91 significa que el propósito está aquí, en este contexto. Entonces, el contexto es la experiencia, es la tormenta. Ahí puedes ver si tú tienes clara tu prioridad, si tú tienes clara tu intención, si tú sabes hacia dónde vas, ahí puedes seguir dando tus pasos y ver el propósito. Entonces, para que toda esta serenidad, la serenidad se dé, tú tienes que sincronizarte, tienes que sincronizar todo ese propósito de la experiencia, de la dificultad en ti. Lo que pasa que no vemos en esas dificultades, no vemos cuál es nuestro foco, no vemos cuál es nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque estamos desubicados. ¿En qué? ¿Qué significa estar desubicados? Es que estamos poniendo el foco en el exterior. Es que estamos... hay muchísimas cosas que no nos permiten encontrar esa serenidad, pero el juicio, por ejemplo, es una de ellas, porque nos ponemos ese foco en enjuiciar lo que estamos viendo, en criticar, en simplemente enfocarnos en un lado de la balanza en vez de ¿qué? De integrar. No es el momento de que te enfoques en un lado de la balanza. Es el momento de que integres los dos lados de la balanza, de que integres la luz y la sombra. También otra de las cosas que no te permite ahora mismo encontrar esa serenidad en estos momentos de crisis, como hablaba este rey, ¿no? Es que estás ahora mismo pensando en que hay una crisis y piensas que tienes que trabajar más duro, que tienes que conseguir más y acumular más porque hay un momento de crisis en el exterior. Pero lo que es el momento no es el momento de sostener lo viejo, no, es el momento de que te reinventes, es el momento de que te descubras
te vuelvas a reencontrar contigo mismo, encuentres qué es lo que te apasiona y qué, pues que transmitas esa autenticidad en forma de lo que te apasiona al mundo, que lo transmitas. ¿Por qué? Porque hay muchísimas almas esperando que tú encuentres esta serenidad en este momento presente, que transmitas eso que tienes dentro. ¿Para qué? Pues para aprender contigo, para evolucionar contigo, porque al final estamos aquí para eso, para ver el qué, el propósito de esa dificultad que hay en el exterior y salir fortalecidos de esta experiencia y conectar con esa esencia que tenemos dentro y transmitirla al exterior. ¿Por qué? Porque no es el momento de que estés mirando al exterior sin antes haber mirado en el interior. No, eso sería estar enfocado en el juicio, estar poniendo tu atención en el exterior. Es el momento de mirar hacia adentro, dejar de dar al exterior, dejar de enfocarte en el otro y darte a ti. Tener crítica constructiva hacia ti, darte cuenta de qué sombras estás proyectando al exterior, trabajarlas y salir reforzado de todo este aprendizaje que estás haciendo. ¿Por qué es importante esto de la serenidad? ¿Y por qué es importante todo esto del propósito? Porque, como estarás viendo, la experiencia se está poniendo de alguna forma para nuestro ego, se está empezando a poner un poco complicada. Lo estamos viendo, que hay países donde está habiendo locura, que hay personas que están entrando en pánico, que realmente no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar mañana. Y tú tienes que mantener esa serenidad y tienes que mantener esa calma y esa presencia en tus valores. Pero si tus valores son los que te han dado la sociedad, estás perdida, porque esos valores están cayendo. Eso ya no sirve. Tienes que buscar cuáles son tus valores interiores y seguir esos valores. El otro día, cuando estaba hablando con mi grupo de mujeres empresarias manifestadoras, había una integrante que vive en Colombia, en Cali expresamente, y ahora mismo en Cali están teniendo problemas de conseguir comida. Y justamente su marido, que le apasiona comer huevos, pues no había más huevos y el marido decía, ay, Mai, no vamos a conseguir huevos, en el supermercado no hay comida. Y ella, tranquila, dijo, tú tranquilo, que ya las cosas llegarán. Y de repente mira la calle y hay yo no sé cómo son en Colombia, pero ella lo contaba así, como un carro o un coche de estos que van vendiendo de barrio en barrio y estaba vendiendo huevos. Y empezó a llegar la gente y a comprar los huevos, ¿no? Y el marido quería con ansias bajar a comprar los huevos y ella le decía desde sus valores de calma, de presencia y de serenidad, tranquilo, tranquilo, que si nosotros tenemos que tener huevos, vamos a tener. En esa confianza, en esa calma y en esa presencia, ella estaba co-creando conscientemente su realidad. Y efectivamente, cuando se fue todo el mundo, bajaron y todavía había huevos. Cuando tú estás en esa calma, en esa presencia, aunque tú estés viendo esa tormenta que viene, ese caos en el exterior, tú entiendes expresamente cuál es el propósito de eso. Y entonces empiezas a integrar la experiencia que está sucediendo, empiezas a integrar la dificultad. ¿Por qué? Porque estás viéndole el propósito y empiezas a co-crear la realidad que tú quieres. Claro, ¿por qué se nos hace tan difícil esto? Fíjate que es tan sencillo como tener esa confianza y decir, tranquilo que va a haber huevos después. Tranquilo que no va a suceder nada, que vamos a tener lo que necesitas en este momento. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Se nos hace difícil porque no estás transformando no estás transformando el conocimiento en sabiduría espiritual.
¿Qué es sabiduría espiritual? Es poner en práctica lo que yo te transmito, la tecnología espiritual. Y esto se hace como siendo coherentes entre el pensamiento, el sentimiento y la acción. Pero claro, si no entiendes, si no sabes lo que es la tecnología espiritual, entonces poco vas a saber implementarla y poco vas a saber convertirla en sabiduría, claro está, ¿no? Entonces, ¿qué es la tecnología espiritual? Pues la tecnología espiritual es simplemente el conocimiento del ser humano. Y para ser coherentes con nosotros mismos, para ser coherentes entre pensamiento, sentimiento y acción, tienes que conocerte a ti mismo. ¿Y cómo te conoces a ti mismo? Entendiendo cómo funciona el ser humano. ¿Qué es esto del conocimiento, del conocimiento del ser humano? Pues es, primero, entender la lógica biológica. Que la lógica biológica es cómo funciona nuestro cuerpo, este avatar físico. ¿Cómo funciona? ¿Qué le da energía? ¿Qué lo enferma? Esto es la lógica biológica. Luego entender la lógica del cuerpo emocional, es decir, cómo nuestras emociones se filtran en nuestro cuerpo. El conocimiento del ser humano también es entender la lógica del cuerpo mental. Esta experiencia que estamos viviendo se crea en la mente. La mente es ese ordenador que tiene metidos los programas y que empieza a crear automáticamente tu experiencia. Y por último, es entender la lógica del alma. O sea, la lógica del alma ya es entender que no eres simplemente este cuerpo, sino que eres mucho más. Y entonces empiezas ya a elevar tu conciencia al nivel del observador. ¿Qué es elevar tu conciencia al nivel del observador? Es que ya empiezas a entender cómo funciona el ser humano, ya empiezas a entender que este universo es mental, empiezas a entender que con tus pensamientos estás creando inconscientemente, porque esos pensamientos salen desde tu inconsciente, empiezas a crear tu realidad desde ese inconsciente y tú realmente no la estás eligiendo, no la estás eligiendo, pero es que para elegir primero tu realidad, tienes primero que elevarte al estado del observador, a ver tu percepción, tu realidad desde el observador. Cuando empiezas a elevar tu realidad, o sea, tu percepción al nivel del observador, estás empezando a integrar en ti esta sabiduría espiritual, este conocimiento del ser humano, esta tecnología. ¿Qué sucede? Que cuando ya conoces cómo funciona el ser humano, cuando ya tienes esta tecnología, ¿no? Y cuando ya la empiezas a poner en práctica, ahí es cuando se integra como sabiduría. Ahí es cuando tú le puedes ver el propósito a esa tormenta que nos hablaba la metáfora y empezar a encontrar la serenidad, la calma y la presencia aquí y ahora. Todo esto que te cuento, todas estas lógicas, todo este conocimiento del ser humano, es toda una tecnología mental. ¿Por qué? Porque nosotros somos ordenadores biológicos. Somos ordenadores biológicos donde nuestro disco duro, el disco que tiene, que va creando, que hace que el ordenador funcione, es nuestra mente. Y ahí en nuestra mente están todos estos programas. Entonces, cuando tú empiezas a integrar toda esta información, estás entrando a entender lo que es la cuántica, que la cuántica no es más que entender que el foco de mira no está en el exterior. Tú no tienes que poner el foco en el exterior. El exterior simplemente te habla de tu interior. La lógica antigua era que el exterior está separado de mí, no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo. Pero ahora eso ya se ha acabado. Todo tiene que ver contigo. ¿Por qué? Porque no hay nada separado. Todo está en ti, en ese ordenador biológico. Entonces, cuando tú empiezas a conocer esta tecnología espiritual, cuando empiezas a conocer cómo funciona el ser humano, cuando empiezas a integrar esa información
en la acción, porque sin acción no hay nada, no hay creación, hay que dar una acción para que se pueda crear e integrar, ahí empiezas a elevar tu conciencia, ahí empiezas a ver el propósito y ahí empiezas a sentir esa serenidad que se siente aunque haya tormenta. Ahí empiezas a sentir calma y presencia y seguridad de que no va a pasarte nada, porque todo ya está definido, porque todo ya está definido. No hay nada en nuestras manos, lo único que está en nuestras manos es cómo nos enfrentamos a esa tormenta. Pero si tú eres como ese pájaro en ese cuadro, el cual estaba dándole de comer a sus polluelos, entiendes que tú tienes un propósito mayor al cual tienes que estar enfocado para no perderte en la tormenta, para no asustarte frente a la tormenta. Y cuando empiezas a entender que ese propósito mayor que hay ahí trasciende quien tú eres, lo que estás viviendo, tu trabajo, tu familia, trasciende todo eso y que solo tiene que ver contigo y es tu propio despertar, integración y maestría, integración de esta experiencia y la maestría de empezar a vivir esa calma, esa presencia y esa co-creación aquí y ahora alineado a la nueva energía del planeta Tierra, de hacia dónde vamos, ahí es cuando esa serenidad emana de tu interior. Entonces, cuando empiezas a entender que, que hay este propósito mayor, empiezas a despertar, empiezas a darte cuenta que eres ese observador de la experiencia y empiezas a ver el propósito de la experiencia y empiezas a darte cuenta que, wow, que no me está doliendo la cabeza por el tiempo, sino que me está doliendo la cabeza porque llevo pensando en un problema desde hace varios días y no hago más que darle y darle y darle y darle a la cabeza. Y me estoy metiendo en el programa de miedo de supervivencia. Cuando empiezas a entender eso, te das cuenta que solo hay dos formas de vivir y de crear tu realidad. Y las únicas dos formas es o desde el miedo o desde el amor. El miedo es cuando no entiendes nada, cuando estás dormido, cuando estás en el programa, cuando estás en las emociones de baja frecuencia, cuando estás metido en la tormenta, cuando estás metido en la tormenta, ahí estás en el miedo. Pero estás en el amor, cuando ves que tu propósito mayor es darle el alimento a esos polluelos, que en sí sería darte tu alimento emocional, date lo que tu alma necesita en este momento, aunque haya tormenta en el exterior, aunque haya juicios, aunque haya miedos, aunque haya todo lo que haya en el exterior. Tú te estás dando tu alimento emocional aquí y ahora y estás encontrando esa calma y esa presencia porque sigues tus propios valores. Pero claro, si no te conoces, si no sabes de esta tecnología espiritual, si no entiendes cómo funciona el ser humano, ¿cómo vas a saber cuáles son tus valores? ¿Cómo vas a saber cuál es ese propósito tuyo? Vas a seguir en la mente, vas a seguir alimentando todo ese programa antiguo mental que no te deja conectar con el corazón, que es el que rige el amor, que es el que rige la co-creación desde el amor. Entonces vas a estar ahí en la mente que está súper intoxicada, que está programada con la programación antigua, que está metida en la matriz, y no vas a ser capaz de bajar aquí. No vas a ser capaz de bajar aquí. Fijaros, para que os deis cuenta cómo funciona la mente y para que te des cuenta cómo funciona estar todo el tiempo desde el amor. Y para que veas que todos caemos. Incluso yo teniendo todo este conocimiento, yo caigo, pero porque esto es un trabajo diario. Mi mente es muy analítica, es muy pensadora, es muy perfeccionista.
Mi mente es muy perfeccionista, yo ya conozco cuál es mi sombra, yo ya conozco cómo mi mente funciona, qué programas tiene mi mente ahí y los veo. Puedo separarme del momento en el que mi mente empieza a entrar en bucle y decir, Magda, para la mente, baja el corazón. Todos los lunes yo me tomo mi mañana para hacer las cosas más de mayor urgencia, si tengo que enviar algún email, alguna cosa urgente antes de comenzar mi día, y luego yo me voy a hacer Qigong. ¿Qué es el Qigong? Es un tipo de Tai Chi que te relaja, que te relaja. Y como yo soy muy activa y a mí me cuesta bajar muchísimo la mente, yo tengo que hacer esas cosas. Y como encima sé que yo me aburro, pues entonces me voy al gimnasio y en el camino de ir al gimnasio, de hacer un poco de ejercicio y luego entrar en la clase de Qigong, yo bajo la mente muchísimo y me conecto con el cuerpo. Entonces, ayer tuvimos comida familiar, y hoy me voy al gimnasio, he llegado tarde y no me ha dado tiempo a hacer lo que realmente quería hacer, que era ir correr, hacer steps y luego irme a Qigong. ¿Por qué yo quería hacer steps y todo? Porque ayer me había comido un montón y yo ya me sentía como súper pesada y mi mente en la idea, en el programa de tienes que hacer deporte porque ayer estuviste, te pasaste entre la comida, el aperitivo, el no sé qué, no sé cuánto, y hay que estar saludable, hay que ser healthy, entonces hay que hacer deporte. Y mi mente ya estaba en el bucle de hacer deporte, de que no he hecho suficiente deporte, y cuando llego a Qigong, mi mente estaba con un barullo que era como, ahí estaba en la tormenta, en la tormenta, en la tormenta, en la tormenta, pam, 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 pam. Venga, y dale, y dale, y dale. Y de repente, pues claro, yo me observo mucho, yo me doy cuenta cuando mi mente entra en eso. Y de repente sale la voz de mi intuición, de mi alma, y dice, Magda, esa es tu mente, es el programa. Ahí estás totalmente en no disfrutando el gimnasio, estás en la crítica, estás en el juicio, ya no el juicio hacia el exterior, estaba en mi propio juicio. Ahí no vas a encontrar la serenidad, que es para lo que vienes a Qigong. Al contrario, estás metida en el programa y de repente he tomado la respiración profunda, me he conectado con mi cuerpo y he dicho, claro, ¿cuál es el propósito mayor de esta clase? El propósito mayor de mi clase de Qigong es bajar la mente, conectar con el corazón y empezar con calma y serenidad una semana maravillosa que tengo por delante. Inspirarme para hacer el café virtual. Porque yo me inspiro en el movimiento y me inspiro en la calma y mientras estoy moviendo el cuerpo empiezo a canalizar la información que hoy quiero dar en el café. Y de repente, ¡boom!, he bajado. He dicho, claro, es que esto es mi mente crítica, es este el programa, este es el juicio interior y el perfeccionismo de querer hacer las cosas estructuradas. Como yo ya me conozco, como ya conozco el conocimiento espiritual, cómo funciona la mente, el cuerpo, el alma, como conozco cómo funcionan las emociones, los pensamientos, en ese momento lo he puesto en práctica y se ha convertido en sabiduría. ¿Vale? Entonces he podido en ese momento estar presente en mi clase, dejarme fluir, empezar a recibir información de lo que yo hoy quería transmitiros y me he venido a casa tan feliz sabiendo que esto era el aprendizaje de toda la historia de que ayer me pasé comiendo, disfrutando, no sé qué, y de que esta mañana he llegado tarde al gimnasio, no he podido hacer lo que yo quería, esperaba hacer. ¿Por qué? Porque yo tenía que ver que, que puedo disfrutar y puedo dejarme llevar y que no hace falta que esté tan estructurada de hacer 3 horas de gimnasio todos los días. ¿Vale? Ese es mi tema, ese es mi aprendizaje. Para ti será otro, ¿vale? Para ti será otro. Pero cuando empiezas a integrar todo esto, empiezas a ver ese foco, ese propósito detrás de todo el caos que hay en tu exterior, ¿vale? Y no me canso de decirlo. ¿Por qué? Porque tú aquí y ahora estás creando tu realidad, estás creando lo que tú quieres vivir.
Y entonces, recuerda que hace 2 semanas estuvimos hablando de esas fases espirituales. Si no sabes cuál es el siguiente paso a dar, vete a este café virtual que hicimos hace 2 semanas y observa en qué fase estás. Y según en la fase que estés de nivel espiritual, entonces empieza a implementar, empieza a observar cuál es el propósito de esa fase espiritual y empieza a dar los pasos alineados que te hagan ver, en ese caos, en esa tormenta, cuál es tu gran propósito, como ese pajarito que le estaba dando de comer a sus polluelos. ¿Cuál es ese gran propósito, esa luz que va a hacer que tú estés enfocado, aunque en el exterior haya crisis? ¿Por qué digo todo esto? Porque esta experiencia es muchísimo mayor, tiene un propósito muchísimo más mayor de lo que nosotros nos creemos. No tiene nada que ver con tus hijos. Tus hijos, estos hijos pequeños que vienen ahora, ya tienen todo el nuevo software integrado en su mente. Ellos no se rigen por las estructuras antiguas, pero nosotros todavía sí. Y por eso necesitamos esta tecnología espiritual, por eso necesitamos saber cómo funciona el ser humano. Por eso este café virtual, el café virtual del lunes pasado, el del anterior, todos los cafés virtuales que llevamos haciendo desde hace 1 año y medio casi. Porque es el momento de que empieces a saber que tú estás aquí por algo mayor, que estás haciendo una maestría, y la maestría se hace a nivel mental. Es un cambio de percepción. Es un cambio de percepción de tu realidad y aprender a co-crearla conscientemente. Se hace a nivel mental. No es que tengas que crear algo nuevo. Es que tienes que cambiar tu percepción. Es que tienes que salir de la matriz. Dicen que hay 2 momentos importantes en la vida de una persona. Y esto ya lo habréis oído muchísimas veces, pero es así. El primero cuando naces. ¿Por qué? Porque estás dejando aquella vida espiritual como ser de luz a nivel de cuerpo, ¿vale? Y permites olvidarte de todo y venirte aquí a un cuerpo denso a experimentar lo que es la dualidad. Ese es el primer momento importante, esa decisión, el nacer aquí. Y la segunda es saber para qué has venido. Cuando despiertas es la segunda. Y el despertar no es más que, ¿sabéis que cuando tenéis una idea y de repente dices, ¡ay, se me ha encendido la bombilla! Pues el despertar es que se te encienda esa bombilla, pero pam, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque son tomas de conciencia, toma de conciencia, toma de conciencia, toma de conciencia. La primera toma de conciencia es darte cuenta que estás en la Matrix. Es darte cuenta que hasta ahora tú no has elegido tu realidad. Es darte cuenta que tú estás creándola con esos pensamientos inconscientes, con todo ese software que está grabado en tu mente. Recuerda que esta realidad es simplemente mental. Y claro, cuando te empiezas a dar cuenta de eso, cuando empiezas a leer, mira el café virtual Despierta Humano, que hicimos hace poco, contando todo lo que está sucediendo. Cuando empiezas a entender todo eso, empiezas a iluminación, clink, 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 wow, y empiezas como 20.000 bombillas se te empiezan a encender en la mente y empiezas a entender esto y empiezas a entender lo otro y empiezas a ver que esto que te sucedió tiene relación con esto otro que también te ha sucedido y empiezas a entender toda la lógica de la experiencia, cómo la experiencia te habla, cómo no es casualidad las cosas que se te han ido quedando grabadas en tu mente de todas las cosas que has ido viviendo, porque hay cosas que no recordamos y otras cosas que recordamos muy fuerte, muy fuertemente, muy vívidamente. ¡Wow! Y entonces empiezas a elevar tu mentalidad, empiezas a crecer, empiezas a encontrar nuevas oportunidades.
Y dirás, pero Magda, ¿y cómo sé yo que estoy que yo me estoy como haciendo tomas de conciencia o que no estoy estancada? Porque es que lo vas a ver, porque cuando estás avanzando, estás todo el tiempo haciendo clic, 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 y cada vez te vas dando cuenta de más, y cada vez vas siendo más observador, estás más en presencia, estás más en serenidad, y entiendes completamente lo que está sucediendo en el exterior. Y cuando estás metido en el drama, cuando estás metido en el miedo, cuando estás en todas esas emociones bajas, cuando estás en algo que no te apasiona, haciendo algo que no te gusta, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres están en trabajos simplemente porque sí, porque esto es lo que hay? Pero por favor, esto es lo que hay, claro, así nos enfermamos. Así me enfermé yo, ya os he contado mi historia, ya habéis leído el libro. Así me enfermé yo, porque yo estaba haciendo algo que no me apasionaba, que a nivel del alma yo me estaba negando, ¿vale? Y esto es lógica biológica. Cuando tú entiendes cómo tu nivel de estrés, cómo tus pensamientos negativos se filtran a través de las emociones y esas emociones se filtran en tu cuerpo creando una enfermedad, aleluya, empezamos a entender. Por eso dice muchísima gente eh, o sea, por eso dicen que sales renovado detrás de una noche oscura del alma. Y muchas veces esa noche oscura del alma es una enfermedad, claro, porque tocas fondo. Y ese tocar fondo te hace elevarte con más fuerza. ¿Por qué? Porque la toma de conciencia es brutal. ¿Vale? Entonces, si estás en un momento en el que no estás feliz con lo que estás haciendo, ahí es que se te está mostrando algo, ahí estás en la tormenta. En esa tormenta, en ese cuadro de la tormenta, se te está diciendo, como decía el rey, es que no estás viendo bien, no has mirado bien el cuadro. Hay ahí un punto, ¿lo ves? Ahí hay un ave que está dando de comer a sus polluelos. Ahí está la calma, ahí está la serenidad. ¿Por qué? Porque ella sabe lo que tiene que hacer ahí. Y así es como tú vas a ser capaz de mantener esa serenidad, aunque haya crisis a tu alrededor, aunque haya una crisis como esta chica en Cali, que decía, hay crisis a mi alrededor, no hay comida en los supermercados, porque yo he hablado con amigas mías que viven en Cali y no hay comida ahora mismo en los supermercados, pero la comida llega a la puerta de su casa a través de este camión de un granjero que tiene gallinas y tiene huevos. ¿Lo veis? ¿Lo veis cómo co-creamos nuestra realidad cuando vemos la intención, aunque esté la tormenta? Ahora, te toca empezar a conocer la tecnología espiritual, o sea, el conocimiento del ser humano. Te toca empezar a integrarla, a ponerla en práctica y a convertirla en sabiduría. ¿Por qué? Porque si no la compartes, pues te pasará como a mí, que vas al gimnasio y en vez de hacer ese clic, de empezar a disfrutar, te quedas en el programa mental antiguo. Y estamos bajando el cielo a la tierra. Y para bajar el cielo a la tierra hay que estar en la serenidad. Hay que estar en las emociones de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque en las emociones, o sea, porque en la presencia, aquí y ahora, co-creamos. Entonces, si tú no eres consciente de cómo estás pensando, de cómo estás sintiendo y de lo que estás transmitiendo a tu exterior, pues vas a estar co-creando, bueno, no vas a estar co-creando, vas a estar manifestando algo que no sabes ni lo que es y encima no lo entiendes y encima te quejas. Y habrá mucha gente que se enfade y diga, pero claro, ¿cómo yo voy a entender que, que un niño, pues, no sé, nazca con un problema? ¿O cómo voy a entender que alguien me haga algo malo en la calle? ¿O cómo voy a entender? En ese momento no lo vas a entender. Pero cuando conectas con tu ser, cuando empiezas a realmente empezar a comprender cómo suceden las cosas aquí y ahora, eres capaz de soltar ese dolor, aceptar la situación
integrarla y dejar ir, porque entiendes que ahí había pactos de alma. Entiendes que estás aquí para transitar una experiencia y que has decidido transitar esa experiencia para poder ver todo tu potencial, porque solo puedes ver todo tu potencial cuando has visto toda tu sombra. Solo puedes ver todo tu potencial cuando has visto toda tu sombra. Por eso si te das cuenta, cuando sale algún famoso así que ha hecho unos cambios brutales, todos vienen de momentos muy oscuros. Porque en ese momento oscuro, en esa sombra, han sido capaz, en esa tormenta, han sido capaz de ver ese pequeño punto, esa pequeña luz, ese pequeño foco, ese pájaro dando de comer a sus polluelos con ese propósito mayor. Bien, pues hasta aquí nuestro café virtual de hoy. A ver si hay alguna preguntita por aquí. Si encuentro el Facebook. No, no hay ninguna preguntita y por aquí por el Instagram tampoco. Así que gracias por haberme acompañado hoy aquí. Si no sabes cuál es el siguiente paso a dar, si estás en la duda, si estás estancada, hablemos. Hablemos. ¿Por qué? Porque tienes que aprender también a pedir ayuda. Y este es otro tema, ya hablaremos otro día del pedir ayuda. Porque creemos que todo lo podemos hacer solos. Pero estamos aquí para aprender desde el otro, nos hacemos los espejos, nos reconocemos nuestra luz a través del otro, ¿ok? Así que si tienes cualquier inquietud en tu alma, hablemos y veamos cómo podemos, cómo te puedo acompañar y qué puedes hacer para salir de ese lugar en el que estás. Te mando un abrazo y nos vemos el próximo lunes en otro nuevo café virtual para expandir conciencia, donde te voy a contar más tecnología espiritual y donde vamos a disfrutar juntas de este intercambio energético. Y bueno, hasta pronto, te deseo una semana maravillosa y con muchísima serenidad, aunque haya tormenta en el exterior. Bye, bye.